Pues lo que aquí no pasa nunca. Sí, no, sí, no pueden en las dos primeras clases. Por el trabajo. Sí, entonces, sí. Pero lo haces como que no o o las dos cosas. Como una pues con la mucha país rico, pero luego de nada. Eso fue actualidad. Tiene dos años para mí. Y bueno, pues
Ah, me está diciendo. No, hay por todo lado. Qué miedo, ¿verdad? Ahora me lo digo. Yo por los chinos. Y pues no puedo y me van a robar. Y el man quejándose, yo no vi entrar. Y el man quejándose, se cayó. No, pues creo que quedó grave, pero no. Sí, bueno. Y con el espectacular. Pero mira, y debería dar más para los expertos. Pero esto es un tema. Bueno.
¿Qué se pasa? Nada. No, yo espero. 22. Yo, ¿por qué? No, sí, no. Se alcanzará ya, ¿no? No, uno que si trabaja. Si lo corremos, yo podría hacer. Yo había trabajado ya hace un tiempo, es que son 10 horas. Bueno, muchachos, qué pena ahí por lo de la sala, no sabía que estaba así. Entonces ya, pues ya lo voy a cuadrar para que mañana no la arreglen, nos cambien de sala. Pero aprovechemos ahí, vamos adelantando ahí el tema teórico para definir ahí lo de las como diapositivas que hemos llegar a tener. Entonces, básicamente, muchachos, nos debe quedar, la tarea era esto, era básicamente que era definir qué es una variable, qué es una constante, un operador, condicional, ciclo de entradas y salidas. Le debes dejar hoy como definido esos términos para ya empezar a trabajar en lo que, digamos que lo que estuvimos posponiendo por lo de la sala y empezar a trabajar en esos temas. Porque son importantes estas estructuras, porque básicamente son como las consonantes, los términos que nos van a permitir empezar a programar. O sea, ese ejercicio que hicimos ahí de procesos cotidianos y ponerlos paso a paso
Ya en los programas que vamos a hacer, pues no es tan libre, sino tenemos que definir si es una constante, si es un ciclo, si es una condicional, para verificar la lógica. Inicialmente vamos a empezar con ejercicios muy sencillos, que pues, puede ser como sumar dos números, cómo hacer las 4 operaciones con 2 números, cómo capturar un número y verificar, o 2 números y decir cuál de los dos es mayores. Y así gradualmente digamos que vamos a ir aprendiendo cómo ir combinando esos diferentes temas, ¿sí? Básicamente, cada uno de estos temas que tenemos ahí, ahí por resolver o lo que tenemos que resolver, son una de las principales estructuras de las que vamos a manejar, ¿vale? Bueno, ¿qué se acuerdan de las variables? ¿Qué son las variables? Si mi internet quedaron desconectados. Es como una memoria, por decirlo así. El término variable que nos suena, varía. De ahí parte, digamos que el concepto, ¿cierto? Es algo que varía, ¿sí? Que no es fijo. Y eso es, digamos que es el primer elemento o la primer ingrediente de la receta para poder programar. Las variables nos van a permitir capturar valores, cambiarlos, procesarlos, ¿sí? Para después mostrarlo. Básicamente es eso. Hay unas entradas que era uno de los puntos, se procesa y nos devuelve algo. ¿Qué se procesa? Pues lo que nosotros programemos, ¿sí? Digamos que lo que nosotros vayamos programando. Técnicamente es un espacio de memoria, ¿sí? Es un espacio de memoria que está reservado. ¿Por qué toca inicializar variables? Porque digamos que el programa, recuerden que funciona todo a nivel lógico y todas las operaciones, todo eso tiene que hacerlo el procesador, ¿cierto? Entonces, el lenguaje de programación es el encargado. Recuerden que cuando usted está ejecutando el software, está asumiendo el control del procesador, que es una ventaja de lo que nosotros estamos haciendo. Y ahí tenemos que recordar un poquito de arquitectura de computadores, cómo funcionan. ¿En qué parte del computador se ejecutan los programas? En partes. ¿El procesador qué hace? ¿Procesa? Recibir los archivos. ¿Sí recibe los archivos del procesador? Ejecuta, sí, sí puede ser. Recordemos, hay unas partes básicas. Está el disco duro, ¿qué es? Almacena, es una biblioteca, ¿sí? Está el procesador, que es el que hace los cálculos, digamos que hace los cálculos para nivel máquina, o sea, con unos y ceros y cálculos, mantener la pantalla prendida, todos esos son cálculos, ¿sí? O sea, eso que estamos viendo que los compañeros que están ahí conectados nos están escuchando, todo eso, esos son cálculos matemáticos, o sea, no es que en el procesador esté pasando pantalla azul con el texto, no, esos son unos y ceros que se están procesando, ¿sí? Pues, pero por eso es que quiero que entender, ¿ustedes creen que todo lo que está pasando ahí la imagen, lo que medio alcanzan a ver ahí, está en el procesador en este momento? Buena pregunta, ¿sí? Pero mire lo que es empezar a entender todo eso y todo se relaciona. Entonces, si estaba ahí, entonces ¿para qué necesitamos la memoria RAM? Entonces, ¿por qué necesitamos el disco duro? ¿Sí? Pero mire que sí necesitamos entender cómo todo funciona, porque digamos, sí, está en un espacio de memoria, pero no sabemos dónde está la memoria. ¿Sí? En realidad, cuando nosotros ejecutamos un programa, y lo que estamos viendo es lo que se despliega en la memoria RAM. En la memoria RAM es donde está lo que nosotros estamos viendo en este momento, queda en la memoria RAM, y el procesador está manteniendo cosas, está mandando archivos, está manteniendo la red, está manteniendo la pantalla, la batería, todo eso. Entonces, imagínense la cantidad de operaciones que hace por milésimas de segundo. Sí, y lo bueno para eso es que ahora sí ya más o menos deben entender lo que son los núcleos que son simulados, ¿sí? O sea, hace 4 operaciones, 8 operaciones por milésimas de segundo, ¿sí? ¿Cuáles operaciones? Pues es todo eso, calculen todo eso, ¿sí? Entonces, en el disco duro en realidad es como una biblioteca, ¿sí? Y ustedes leen me refiero al cuadrito donde están los libros ahí metidos, una biblioteca a ese mueble. Pero usted lee ahí en la biblioteca, ¿no? Y queda almacenado el libro, usted lo saca y casi siempre se sienta en una mesa a leerlo, ¿no? La mesa es como la memoria RAM.
El disco duro es la biblioteca. Y entre más grande es la mesa, pues usted puede tener más libros. Por eso es que un computador con entre más memoria RAM mejor. Porque usted puede tener libros más grandes y tiene más procesos. ¿Sí? Y obviamente el procesador entre más procesos haga, pues digamos que más puede, digamos que lo puede hacer. Con este recorderis, ¿sí? de lo que es la infraestructura de computadores, también nos permite entender qué es lo que hace el programa. Cuando el programa, las operaciones las hará el procesador, pero lo que nosotros vemos y eso quedará en la memoria RAM, ¿sí? Y esa memoria RAM hay que administrarla, ¿sí? En los primeros lenguajes de programación, yo les comentaba, Assembler y los primeros en el C puro, usted tenía que decir, bueno, cuántas hojas iba a tener su lenguaje, su programa, cuántos reglones, cuánto todo, y que la memoria, la variable que iba a ser, iba a estar de tal reglón a tal reglón. Entonces era muy, muy dispendioso. Ahora simplemente usted, variable nombre igual a Pepito. ¿Sí? Variable A igual a 3. Entonces sí es indispensable, digamos que empezar a atender, digamos, a entender eso. ¿Qué otro parámetro entra cuando empecemos a trabajar con las variables? Básicamente son los nombres de las variables. ¿Por qué necesitamos un nombre para la variable? Para ubicarlo. Hagan de cuenta que eso es un recipiente, un cajoncito, una caja, ¿sí? Entonces, usted puede tener una caja, 1000 cajas, las que necesite. Y la forma de identificarlos, pues son los nombres. ¿Sí? Entonces, el nombre que usted le asigna a la variable es el que nos va a permitir almacenar. Entonces, ya definimos dos cosas. Las variables tienen un nombre y tienen un contenido. El contenido ya va a ser el que nosotros, digamos que llama, de por sí que cuando veamos ahorita lo de entradas, es eso, cómo le asignamos los contenidos a las variables. Entonces ya va, son espacios de memoria, nosotros lo vamos a asignar, casi siempre lo vamos a hacer al comienzo del programa, ¿sí? Por dos razones. Una razón técnica es que Java exige que las variables que usted va a utilizar las mencione o inicialice al comienzo del script o del programa. Inicializar simplemente es decir, voy a utilizar una variable nombre, una variable país, una variable ciudad, ¿sí? Igual a algo, ¿sí? Puede ser 0, puede ser un valor, ¿sí? Entonces simplemente y la primera razón es eso por la razón técnica y la segunda por una buena práctica del desarrollo de software, ¿sí? Nosotros vamos a hacer programas en realidad pequeñitos, ya ustedes más adelante van a ir profundizando, digamos que haciendo más complejos, pero un software puede tener cientos de líneas y puede tener decenas de variables, cientos de variables. Entonces la idea es que usted abra el script y pueda ver todas las variables que se utilizaron ahí, que usted mismo las pudo haber utilizado o otro programador las pudo haber utilizado. Entonces son por dos razones. Java lo exige y segundo, por buenas prácticas. Van a encontrar programas que no exigen inicialización de variables. Por ejemplo, PHP es un poquito más flexible, entonces ahí no lo, digamos que cuando usted la necesita la puede inicializar. Pero usted mismo de pronto se le olvida, entonces la idea es que se acostumbre a hacerlo desde el comienzo. La pregunta dirá, pero ¿yo cómo voy a saber cuántas variables utilizo? ¿Sí? Pues no hay lío. Usted inicialmente puede decir, necesito dos variables. Bueno, va creando la variable animal, la variable cosa, la desarrolla. Necesito una variable objeto. Bueno, variable objeto, sí. Entonces, conforme los va generando, va a regresar al comienzo del programa y las va inicializando. Eso es un proceso normal. Ya no necesito una, la borra o la comenta o inactiva, ya más adelante vamos a ver eso. Eso es un proceso, digamos que normal, no es que usted diga, pero si yo no sé qué, sí, no, usted va inicializando y va generando, digamos que ese proceso. Entonces, esta era la primera definición, que era entender qué eran las variables. Hoy digamos que estamos en el proceso de retroalimentación. Lo último, resulta que esas variables, y sobre todo cuando ya empecemos a ver el desarrollo, también tienen que ver algo con los tipos de datos. Cuando hablamos de tipos de datos, ¿a qué nos suena? ¿Qué será un tipo de dato? ¿Qué es un dato? Es como la información, ¿sí? Lo que representa. Y el tipo, pues es que hay diferentes, ¿sí? Básicamente hay varios,
básicamente hay unos que son alfanuméricos, que son todos los que son letras y números. Pedro es un alfanumérico. Bogotá, alfanumérico. Un código de un producto, XJL545. 3 letras, 3 números. Es alfanumérico. ¿Sí? Entonces, esos elementos que son ahí, tipo numérico. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de variables también, ahí, van a pasar ciertas cosas, ¿sí? Entonces, digamos que usted no va a poder hacer operaciones matemáticas con alfanuméricos, con cadenas, ¿sí? Se refieren cadenas de caracteres, que es una cadena, pues, algo unido, ¿no? Y caracteres, pues, letras. Cadenas de caracteres se le da ese nombre técnico a las letras y palabras, ¿sí? Entonces, usted no puede sumar dos letras. Para eso están los numéricos, que ahí sí los puede sumar. Ah, no, pero es que yo necesito sumar el código con no sé qué, y son letras. No, eso sí, eso es concatenar, y para eso hay otras funciones, que es unir 2 letras. Pero operaciones matemáticas de sumar, multiplicar con letras no se pueden. Entonces, eso por también empezar a saber que hay tipos de datos, nos permitirá también empezar a entender eso. ¿Por qué? Porque cuando usted cree el tipo de variable, ¿sí? Cuando usted inicialice las variables, sobre todo cuando ya lleguemos allá, usted va a decir, este es tipo int, entero. Va a almacenar números enteros, porque puede ser un precio, puede ser un valor, ¿sí? Decimales. Ah, estos precios son en dólares, eso pueden generar decimales. ¿Qué pasa si se me olvida? Pues si usted deja, por ejemplo, unos precios decimales tipo entero, pues se van a perder la fracción, el coma algo se va a perder. Y solo va a almacenar el entero. Y si usted no se da cuenta, pues por allá, cuando ya esté funcionando en los totales y van a haber incongruencias porque, no, pero es que era 10.99, ¿por qué no da el 99? Puede ser. Su lógica está bien, todo está perfecto, la variable lo entiende, lo está haciendo, pero usted, el contenedor que programó previo no le está funcionando porque no tenía el dato. Solución, pues, ir a cambiar el tipo de dato, de pronto, pues, mirar dónde, si no le altero nada y ya debería funcionar, ¿no? Entonces, los tipos de datos, entonces ya vimos, las variables son como recipientes, cajas donde podemos llegar a almacenar información, pero no siempre utilizamos las mismas cajas, no siempre utilizamos las mismas cajas, ¿sí? Primero en tamaños y segundo en tipo de datos. Por ejemplo, si tenemos líquidos, vamos a echarlo en una caja, ¿no? Entonces, lo mismo pasa ahí, para los numéricos hay unos tipos de datos, para las strings hay otro tipo de datos, ¿sí? Y dentro de esos, básicamente, también hay unos tamaños, ¿sí? Big, in, sobre todo cuando vean bases de datos, van a manejar más eso. Otros tipos de datos binarios, que pueden ser imágenes, fechas, ¿sí? De ahí por ahí, ya cuando lleguemos exactamente allá lo vamos a ver. ¿Claro esa parte? Entonces, esto digamos que es parte de las diapositivas, le daré ahí como retroalimentar ese término. Segundo término, los operadores. ¿Sí? Los operadores básicamente son los signos, el más, menos, resta, asterisco para producto, slash para adición, y el último que es un porcentaje, ¿para qué es? La bolita, rayita, bolita, porcentaje, ¿para qué nos sirve? Módulo. ¿Saben qué es el módulo? Averigüen qué es el módulo porque hay varios programas que les voy a poner a hacer y la solución es el módulo. Ahí dice, es el residuo de la división. ¿Para qué sirve eso? Vayan averiguando, un módulo. Y hace parte de los operadores básicos. Entonces averigüen qué es el módulo y vayan escribiendo para qué sirve. Varios programas vamos a utilizar eso, nos puede llegar a servir para varias cosas. ¿Qué son? Pues básicamente son los signos básicos de operación con los que voy a poder hacer, pues sumas, restas, porcentajes, ¿sí? O sea, vamos a poder sacar muchos de las operaciones son de ese tipo, ¿sí?
Entonces, como estamos aprendiendo, entonces lo que vamos a hacer, capture dos variables, súmelas. Si el resultado es mayor, haga algo. Si es menor, que ¿sí? O si es par, haga tal cosa. Si es impar, tal cosa. Ese tipo de cosas vamos, digamos, que empezar a utilizarlos. La mayoría de lenguajes, la mayoría utilizan los mismos operadores. ¿Sí? Esta parte sí se comparte en la mayoría de lenguajes de programación. Utilizan los mismos operadores que podemos llegar a utilizar. Hay otros que son los que vamos a utilizar casi siempre con las condicionales. Y ahorita vemos que son las condicionales. Una condicional básicamente es una pregunta, ¿sí? Una condición que cuando se ejecute el programa, según algo, haga un paso o haga otro paso. ¿Sí? Si password es igual al que está almacenado, dele acceso. Si día es igual a 20, aparezca feliz cumpleaños. ¿Sí? O sea, todas esas cosas dinámicas que aparecen por fecha, por horas, por valores son condicionales. Los condicionales, digamos que es el corazón, es lo básico para programar. De resto, sin condicionales, todo lo que se ejecuta, pues se ejecuta linealmente. Pues es como, casi como si lo digitara. Sí, si usted en una variable pone variable número igual a 3, variable 2, variable número 2 igual a 5 y la muestra, pues es como si lo hubiera digitado. Pero ya las condicionales, ahorita la vamos a ver, son las que según el valor hace una cosa o hace otra cosa. Y ya varias condicionales simulan, ¿sí? Simulan que el programa toma decisiones. Porque en realidad el programa no toma decisiones. Está programado para tomar eso, pero usted es el que programa qué decisión tomar. ¿Sí? Si el número es par, muéstreme par. Él no está pensando, él no está, usted lo programó para que haga eso. Pero uno ya dice, sí, miren, ¿sí? En realidad, y las estructuras para hacerlo son los condicionales. ¿En qué entran los operadores? Que pues para preguntar necesitan esos operadores de comparación. Los otros eran aritméticos, los básicos, estos son los de comparación. Doble igual. A doble igual a B. ¿Sí? Me va a decir si no. Admiración de cabeza igual, diferente. A es diferente a B. Menor, izquierda, recuerden, mayor derecha. ¿Sí? A es menor que B o A es mayor que B. Solo tiene dos caminos. Si sí, haga tal cosa, si no, haga tal cosa. Pero yo necesito evaluar, por ejemplo, si son iguales y después, primero en un condicional pregunte si son iguales y luego entonces ya pregunte en otro condicional que ya tiene que mirar dónde lo ubica, si es mayor o B, y entonces ahí ya está evaluando más condiciones. Esa es la estructura básica. Ya hay otras que pueden, digamos que hacer más, pero esa es la básica y la más importante. Y menor igual, entonces incluyendo si son iguales, o es menor, o mayor o igual. Entonces, estos símbolos, digamos que ya nos permiten digamos que trabajar. Acá en las diapositivitas que ahora les voy a pasar, ahí aparece si es simplemente el devuelve si es verdad o falso, no devuelve nada más. Pero es que en realidad uno cuando está ejecutando este tipo de estructuras, uno ya tiene pensado qué es lo que va a hacer, ¿sí? Que le dé acceso a un lado, o que me muestre una parte, que no me muestre otra parte, ¿sí? Entonces sí es importante, digamos, que entender ese tipo. Y hay otros operadores que esos ya son de asignación, que eso ya se ve más adelante, que eso ya son para hacer dobles consultas, por ejemplo, si A es mayor que B y D es mayor que C, estamos haciendo dos condicionales, ¿sí? Entonces ahí ya se utilizan este tipo de condicionales compuestos y ORs, asignaciones. Bueno, ahora sí entremos a la condicional que hablamos más de las condicionales que los mismos operadores, pero es que van relacionados, ¿sí? Los condicionales necesitan los signos para básicamente nosotros preguntar. Y este simbolito también es de un tema que ya, digamos que ya la idea es que averigüen para mañana, los diagramas de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? ¿Y cuáles son las estructuras o las partes del diagrama de flujo? Eso está relacionado, inicialmente, digamos que en estas clases que vamos a hacer, vamos a pensar nosotros la solución de nuestros primeros programas. Lo vamos a hacer paso a paso, ¿sí? O sea, como el primer paso, segundo paso, no sé qué. Y después lo vamos a convertir en un diagrama de flujo.
¿sí? Para así ya posteriormente hacer el codiguito. Entonces, digamos que esto es para analizar, digamos que la lógica. Esto tiene que ver porque la condición utiliza ese rombo. Este rombito que utilizamos va a la condición. Ahí básicamente, entonces yo estoy leyendo. Si A es mayor que B, sí, haga tal cosa. Si no, haga tal cosa. ¿Qué es tal cosa? No, pues lo que usted quiere, una operación o un mensaje. A es mayor, o A no es mayor, o B es mayor, sí, o ya dependiendo de lo que usted quiera utilizar. Las estructuras condicionales, está el if, else if, el switch, son varias o variaciones de esas estructuras que vamos a poder utilizar o que vamos a poder manejar para realizar. Entonces, ya hemos visto variables, operadores y condicionales. Con estas básicas ya es que vamos a empezar a hacer nuestros primeros scripts o nuestros primeros lenguajes, lenguajes no, sino programitas. En PSeInt, ahorita les voy a aclarar, PSeInt es un programita académico que nos va a permitir hacer como las evaluaciones de toda esta lógica y de toda, digamos que el código. Y ya, si nos funcionan, pues ya los vamos a poder pasar a Java o a cualquier otro programa. O sea, es muy importante para los que no han programado, que cacharreen mucho ese PSeInt, ¿sí? Yo les voy a dejar ahí unos ejercicios y también voy a estar buscando unos propuestos para que sigan practicando y puedan trabajar la lógica, ¿sí? Porque recuerden, o los que no estaban, les recuerdo, la lógica es clave para todo. Usted se puede aprender el Java de memoria, las instrucciones, pero si no tiene lógica, ¿sí? Y la lógica no es, la tenemos, porque todo lo hacemos a diario. Tener lógica, o sea, todos tenemos lógica, ¿sí? O sea, y hacemos unos procesos y son procesos secuenciales. Lo que pasa es que tenemos que plasmarlo y después pasarlo a instrucciones. Entonces, todos tenemos lógica, entonces simplemente tenemos que entrenarnos para pasar esos pensamientos y esos procesos. Por eso les decía, muchos de esos procesos a veces nos enredamos porque son varias partes. La parte lógica de entender paso a paso, ¿sí? No, que capture el valor del precio, que saque el porcentaje, que no sé qué. Y si usted no sabe sacar el porcentaje, ¿usted cómo le va a dar una instrucción a un computador que le saque el porcentaje si usted no lo sabe sacar? ¿Sí? Y yo le digo, pues no se asusten, o sea, en esta época averigüen cómo sacar el porcentaje. Pistas es la fórmula como tal. Si sale una fórmula así, un porcentaje, algo raro, lo del módulo que más adelante, busquen en internet cómo hacerle en Excel, cómo busquen, ¿sí? La operación pura en matemáticas, que yo digo en papel y lápiz, así no sea en papel y lápiz. Pero si no entienden esa operación, la regla de 3, el porcentaje de eso, pues ¿cómo le van a decir al programa? ¿Sí? Ah, no, pues es que yo sé que el porcentaje es una parte, sí, pero ¿cómo se lo dice en operación? ¿Sí? Que por ahí en una clase yo les dije, hay muchas formas de hacerlo, pero es poner el valor por 0.19, eso saca el 19%. Esa multiplicación tan sencilla le va a sacar un porcentaje. Y así es el 15, pues por 0.15. Que quiero que incluya el valor 1.15. Sí, es eso. Y si usted no lo sabía, pues ¿cómo lo...? Bueno, pues me tocaba hacer la operación. Bueno, pero hágalo de otra forma, pero el entenderlo y plasmarlo, ahí es donde van a tener, digamos que muchos cuellos de botella. El Java, ¿qué le va a hacer? El Java no, el Java le hace caso a usted. Y si usted no sabe, pues sí, entonces para que ustedes mismos, y también dejen de pronto estrés, y no, pues ahí va el concepto, un problema a la vez. No tiene que ser experto, ni tiene que saberse todas las operaciones matemáticas ni nada. Y ya ahorita estamos en la era de internet, que estaba Julio el profe, que está todo eso y hay muchas cosas. Averigüe cómo es la operación más sencilla. Sí, es una multiplicación, una división, no sé qué, en paréntesis. Y entonces ya entendiéndola, entonces ahí sí ya intentémosla poner ahí. ¿Sí? De resto, pues claro, iban a tener problemas porque se les vamos a juntar el punto y coma, la lógica, y no entiende la matemática, pues, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre, en papel entiendan el proceso antes de hacerlo. Si ya lo entienden, pues de maravilla, sigan ahí. ¿Sí? Pero va a ser normal. No, uno no se sabe todo, uno no sabe todos los procesos, uno no sabe cómo trabajan los abogados, uno no sabe cómo trabajan uno siempre tiene que estar averiguando, haciendo un proceso. En el día que usted se sienta al programa, usted ya debe saber. Obviamente ya con la experiencia,
todas esas estructuras usted ya las va a empezar a manejar y no va a tener que hacer un diagrama cada vez que se le ocurra poner una ahí, ¿sí? Pero ya en otros procesos más grandes sí los va a tener que ir organizando. Bueno, ciclos, otra de las estructuras. Los ciclos es un código que nos permite repetir. Esta ya es más, no compleja, sino tiene más partes. El condicional habíamos visto que simplemente tiene como una pregunta como tal. Él llega y dice, si tal cosa haga esto, si tal cosa haga esto, ya. El ciclo es básicamente repetir una parte de código. ¿Y cuántas veces lo va a repetir? ¿Desde dónde inicia? ¿O mientras qué? Pues eso tiene que, te lo tenemos que hacer. O sea, tiene una variable o tres, digamos que tres parámetros, digamos, llamémoslo inicialmente parámetros, para poder hacer su ciclo. Por ejemplo, uno de los ejercicios que van a hacer es este. Genere todas las tablas de multiplicar. Solito. En ciclos. Entonces, ¿el que hace? Hace un ciclo, una tabla, y luego hace otro ciclo para hacer una tabla. Eso lo vamos a tener que aprender a hacer. Entonces, ahí ya tienen, obviamente, primero vamos a hacer uno primero con una tablita. Ya cuando hagan la tablita, después hacen el otro. Pues obviamente. Pero ya empecemos a mirar ahí. O sea, ¿cómo le decimos al programa que se repita N veces? Pues él tiene una variable. En programación, en los ciclos, casi siempre en los ejemplos y todo van a encontrar la variable i. Pero no es que se tenga que llamar i. Usted le puede poner x, perro, cosa, lo que le quiera poner. Utilizan i porque es iteración, que es repetición. Entonces, por allá se acostumbran a poner. Entonces, casi siempre cuando vean ejemplos, ustedes empiezan a buscar cómo hacer un i en Java, un i en PH, un for, un ciclo, aparece muchas veces la i. X, Y, bueno, son létricas, pero no es que usted es el que asigna la variable, ¿sí? Entonces, y arranca en cero, porque pues yo quiero que las tablas, él arranca desde cero, porque él empieza, él tiene un incremento. Entonces arranca en cero, puede hacer el incremento y ahí empieza para que empiece la tabla del 1, ¿sí? Eso ya decía, bueno, entonces, tiene el inicio, el incremento y hasta. Esos tres parámetros se los vamos a aprender a hacer inicialmente. Entonces, por ejemplo, como vamos a hacer el paso a paso, entonces, creo la variable i para controlar, creo la variable no sé qué, sí, usted ya empieza a hacer como el paso a paso para, digamos que para generar. Hay tres tipos de ciclos, el for, while y do while. Los tres tienen la misma estructura. ¿Por qué hay tres? Porque varían a veces en la forma en que termina. O sea, básicamente él hace unos ciclos, puede hacer uno más, uno menos. Porque, por ejemplo, el for pregunta primero y hace la operación. El do while pregunta al final. Entonces hace un ciclo, por ejemplo, digamos que lo estamos haciendo hasta 10. ¿Y es menor que 10? No. 2. ¿Y 2 es menor que 10? No. 3 es menor que 10. ¿Sí? Y la hace y pregunta, El for pregunta primero y luego la hace. 0 es menor que 10, sí. 1. 1 es menor que 10. 2. Entonces se sale, sí. Entonces eso dependiendo, eso nos puede marcar una cierta diferencia ya en ciertos programas, ¿cierto? Eso los vamos a ver, ¿sí? Entonces, que para una tabla, ¿cuál utilizo? Podrían hacer las tablas con cualquiera de los tres, ¿sí? O podrían hacer uno con un for y otro con while, eso digamos que ya más adelante lo vamos a ir definiendo. Entonces, mire, recapitulemos ahí. Cada esta de una de las estructuras son esos paso a paso con los que nosotros nos vamos a empezar a hacer programas. La creación de variables, siempre vamos a necesitar alguna variable. Si no, pues no vamos a programar, porque si va a quedar fijo, pues, ¿sí? Entonces, sumar dos números. ¿Cuántas variables necesitaríamos para hacer un programa de sumar dos números? ¿Cuántos creen? 3, 2, 1. ¿Por qué 3? Porque es que se llama el resultado. Sí. El resultado, ¿sí? Eso es lo que tenemos que empezar. A,
ya sea, y ahí ya nos adelantamos a un temita que vamos a ver, ¿cómo capturamos? La idea es que lo digitemos y que sea, digamos que dinámico, ¿sí? Pero digamos que podemos inicializarla, A igual a 2 y B igual a 3. Ya creamos dos variables, 1, 2. Pero el resultado igual a A más B. Muéstrame el resultado. Eso es lo que vamos a empezar a hacer. ¿Y cómo es el pseudocódigo? Es eso, empezar a inicializo algoritmo, inicializo variable A igual a 0, B igual a 0. O bueno, en este caso, pregunto el número, digito el número, pregunto el número 2, hago C igual a 1 B y muestro el resultado de C. Fin del algoritmo. Eso es un pseudocódigo. Entonces, lo que tenemos que aprender es qué palabras ponemos para cada uno de los algoritmos. Digamos eso. El condicional es sí. Si A es mayor que B, entonces haga esto. Si no, es una pregunta. Si la condición, entonces haga. Si no, haga esto. En los ciclos es como mientras. Haga esto mientras y sea menor que 10. ¿Sí? Desde 0, desde 1, más o menos es eso. ¿Qué? Pues variable A por 1, variable A, bueno, variable A por I, variable A, B por I, bueno, ya ustedes miran para acá, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos lo que vamos a ir descubriendo. Constante, esa es fácil, que es una constante. Y entonces, ¿para qué las utilizamos si no cambian? Ejemplo de una constante. Sí, es matemáticas ahí. Y en un programa podríamos crear nuestra propia constante. ¿Qué sería? De las estructuras que hemos visto, ¿cuál sería una constante? ¿Un ciclo? No. Operadores, no. Condicional, no. Entonces, ¿cuál más? El único que queda. Una variable fija. Es una especie de constante creada por nosotros. ¿En qué ejemplo? Por ejemplo, hicimos un software grandísimo que funciona en multiempresas. O sea, es el mismo software contable, pero debe haber un código que la diferencia de la empresa. ¿Sí? Entonces, la empresa Alfa maneja el código 1015, la universitaria 1020. Entonces, esa variable en realidad en ese programa queda fija, porque si lo cambia, el dato quedaría en otra empresa. Entonces, queda como constante, es una variable fija, constante. Eso es. Y se utilizan mucho. Entonces, por ejemplo, eso, usted hizo un software para la sede de Medellín. Entonces, todo lo de Medellín, todos los datos, todo así que escondido, el usuario no se da cuenta, pero va la variable siempre. ¿Para qué? Pues todos los registros de ciudad son igual a 15, no sé, son los de Medellín. Los de Bogotá 10. ¿Sí? Entonces, cada sede tiene su constante, que es una variable fija. Podría ser. ¿Sí? Son ejemplos de lo que podríamos llegar a. Siempre lo relacionamos eso con las matemáticas, pero sí, ¿no? Digamos que en software también podríamos hacer una variable fija que determine ese valor. ¿Sí? Bueno, listo. ¿Qué nos quedó? Venga, regresamos acá. Entradas y salidas, sí. Listo. Entonces, básicamente, los otros dos temas que tenemos que dar listo eran lo que son digamos que las entradas. Lo dice el nombre, todo lo que nos permite agregar información. Pero resulta que no necesariamente todo es digitado, ¿sí? Podemos entrar información inicializando variables, ¿sí? Nosotros le podemos decir A igual a 3, ahí ya estamos entrando información, ¿sí? Estamos capturando información. Podemos que la idea es con esos programas que hagamos, digite el número A y digite el número B y dígame cuál de los dos es el mayor. Ahí ya vamos a utilizar una instrucción, ¿sí? Que vamos a utilizar para que nos capture la información, ¿sí?
O digite número A, dígito número B y dígame si son iguales o cuál de los dos es el mayor o el menor. ¿Sí? Eso también digamos que lo vamos a ver. Esas son digamos que pueden ser las entradas. Pero hay otro tipo de entradas, o sea, hay otra, por ejemplo, una entrada podría ser la fecha. ¿Por qué podría ser la fecha una entrada? Profe, porque puede variar, ¿no? Sí, exacto. Nosotros podríamos hacer un programa que según la fecha haga algo, ¿no? Todos los lunes recuerde un mensaje en la plataforma que sacar backup, no sé, o el viernes, bueno, ¿sí? Entonces, eso es una entrada y alguien la digitó, no, se tomó del sistema, se puso en el condicional, si fecha es no sé qué, la fecha se puede partir, no sé qué es, y si el día es lunes o Monday o si está en inglés, lo que sea, muestre tal mensaje. Si es viernes, feliz fin de semana, ese tipo, eso se podía programar y no lo está digitando, no está cargado fijo, pero utiliza un valor del sistema, que hay funciones que hacen eso. En Excel ustedes han visto que se puede sacar la fecha, pues en eso también, por ahí habrá una función especial para sacar fecha. El peso, el tipo del archivo. Más adelante, por ejemplo, cuando aprendan a hacer ya con bases de datos, los datos que usted llama, la consulta que usted llama de una base de datos, también puede ser una entrada, ¿sí? Usted programa el código, no sé qué, llegan los datos, esos datos quedan almacenados en una variable, hagan de cuenta como una baraja, todos amontonados, ¿sí? Esas variables se llaman arreglos. O sea, en una sola variable hay muchos datos. ¿Cómo los lee? Ah, pues toca con una función leerlos, con un ciclo, y empieza a sacar, hay unas funciones especiales y empieza a sacarlos, ¿sí? Entonces, esos datos que obviamente con otro código, conociendo base de datos SQL, los trae y ya se convierte en entrada. Entonces, mire que hay muchos tipos de entrada que nosotros vamos a utilizar. Inicialmente son inicializar la variable, asignarle un valor, ¿sí? Inicializar la variable, asignarle un valor, o que la digite. Y hay unos códigos especiales pues, para que nos permitan hacer. También puede variar entre programas. Por ejemplo, en Java inicialmente vamos a utilizar algo que se llama consola, pero esas consolas es como para probar digamos que la estructura. Pero un programa ya más robusto se hace con interfaces, entonces eso ya es un tema que se llama formularios. ¿Sí? Entonces ya toca que ese formulario lo almacene. Entonces, eso también digamos que lo deben tener en cuenta. Y salidas, ¿qué son salidas? Las salidas es todo lo que nosotros vamos a mostrar o imprimir. Técnicamente se llama imprimir, pero no es que salga en la hojita ni nada de eso, sino en pantalla. El término técnico para mostrar en pantalla es imprimir. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, y por sí que en la tarea hay que, cuando miremos lo de los diagramas de flujo, en los diagramas de flujo, hay una figura para mostrar en pantalla y es como una hojita, ¿sí? Que es para imprimir, pero no se refiere a que saque los datos en papel, sino que muestra en pantalla. Entonces, haga C igual a A más B e imprima C. Muéstrame el valor de C y es con una figurita, digamos que con una figurita especial. Bueno, entonces básicamente era esto. ¿Qué es lo que vamos a estar trabajando ya con esto? Ya vamos a empezar a hacer ese pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? Pues básicamente es un intermedio entre el lenguaje, ¿sí? Y lo que nosotros estamos pensando. Es poner las instrucciones, digamos que en determinado código. Sin ser código. Ya más aproximado al código. Es un proceso intermedio para empezar a verificar la lógica y ya después pasarlo al lenguaje como tal. Es decir, todos los programas que hagamos tenemos que hacer el pseudocódigo y el diagrama de flujo. No es por molestarlos, no es por eso, es para verificar la lógica. ¿Sí? Porque podemos ir directamente al PSI a hacerlos, al programa empezarlo a hacerlos. Pero si no está clara la lógica, ¿sí?
Y usted, no, pues mi lógica está bien. Yo le echo la sal al chocolate. Pues porque a usted le gusta tomárselo así, ¿sí? Pero no quiere decir que todo el mundo lo haga así. Es por eso, ¿sí me entiende? Mi lógica puede en realidad ser diferente en ese caso. O lo que usted de pronto lo entendió bien, pero lo plasmó diferente. Y después lo vaya a pasar al código, pues va a generar problemas. Entonces, por eso nos toca hacer el pseudocódigo. Uno de los primeros programas está acá y acá ya está resuelto, que es el algoritmo sumar. Entonces, digamos, se lo voy a leer porque no alcanzan a ver atrás, pero dice, primer línea, algoritmo sumar. El sumar es el nombre que usted le asigna al algoritmo. ¿Sí? Número mayor, resta, operadores, año bisiesto, no sé, todos esos que vamos a hacer por ahí. ¿Sí? Usted le da el nombre, ese nombre usted se lo asigna. Variables, entero, ABC. Ya eso hay otra forma de hacerlo allá. Allá en el código le vamos a decir A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0. Pero en el pseudocódigo estoy diciendo mis listas de variables, ABC o número 1, número 2, resultado. Ya ustedes proponen cómo quieren llamarse. Entonces, esto es, digamos que es fundamental. Después viene el inicio, ya del desarrollo, y acá viene escribir. Introduzca el primer número. ¿Quién va a escribir eso? ¿El computador o usted va a escribir? El usuario, ¿cierto? No. Usted le está diciendo al computador, escriba este mensaje. ¿Sí ven? No, es bueno, porque recuerden que usted es el que le está diciendo al computador. ¿Sí? Ese escribir ya se va a convertir en una instrucción especial para mostrar. O sea, este es el como mostrar en pantalla, el imprimir, ¿sí? Entonces, este escribir es digamos que es bueno, estas instrucciones, ¿sí? Digamos que estas instrucciones ahí dice escribir, leer, escribir, listo. Pero, acá cambio el colorcito acá. Acá dentro de comillas, les leo a los que están atrás, acá dentro de comillas dice, introduzca el primer número, ¿sí? Entero, no sé qué. Esta carreta ahí. Ahí yo podría decir, introduzca el primer número o introduzca el valor de A, o eso que va dentro de comillas es texto. Eso no me altera el código. O sea, entre comillas acá yo le puedo poner, hola, ¿cómo están? Y va a seguir pidiendo el número. ¿Sí? O sea, lo que está de comillas es string, son cadenas, es un mensaje. Sí, eso es más para el usuario que va a utilizar el programa que el software como tal. Mientras que si yo cambio acá la instrucción, acá sí me va a botar un error. Esto sí no lo puedo cambiar. Todo lo que vaya dentro de comillas es mensajes, ¿sí? Casi siempre es para mostrar, para capturar, bueno, para hacer, digamos que, mostrar en pantalla. O sea, en teoría del programa, digamos que el programa yo le podía quitar esta línea en la que dice escribir, estas 3 líneas yo se las podría quitar y en realidad tendría el mismo funcionamiento, pero no me mostraría nada. O sea, cuando lo ejecute, aparece el cursorcito. Entonces yo escribo 5, vuelve y aparece el cursorcito. 3, y me aparece 8. ¿Sí? Ese escribir me le da como un sentido de usuario a la empezada. Escribir valor 1, ya. Escribir valor 2. El resultado es, ¿sí? Entonces también para que empiecen como para entender que es fundamental, o lo otro no es que no lo necesitemos, pero también les va a permitir de pronto encontrar los errores, ¿sí? O sea, si están bien sus 2 comillas y está el texto, pues ya saben que eso es un texto, que eso no va a afectar, digamos, el funcionamiento, ¿sí? Entonces, sí es importante empezar a entender también cómo funciona, digamos que eso. Bueno, acá aclarando una cosa, si yo quito esta línea no me va a mostrar el resultado porque acá el resultado está acá metido también. Ahí no me mostraría el resultado. Ya después cuando estemos ahí probándolo, digamos que hacemos. Y finalmente, pues terminamos nuestro script con la palabra fe. Eso en teoría se hace en papel y eso, en la diapositiva o eso, para probar la lógica, ¿sí? Eso se hace ahí para, digamos que para probar, digamos, para mirar cómo funciona. Y todos los ejercicios que vamos a empezar a hacer, vamos a hacer este algoritmo, este paso a paso, pero ya con estos términos más técnicos. Básicamente acá está la mayoría. Condicionales es sí,
Sí, A es mayor que B, sí la condición. Entonces, si no. Si cumple la condición, entonces haga esto. Si no, pues haga esto. Por ahí es donde vamos a empezar. Y con eso ya vamos a empezar a desarrollar como nuestros primeros, digamos que, algoritmos. Bueno, listo. ¿Qué es lo que nosotros, digamos que en el proceso que estamos actualmente, básicamente lo que nosotros vamos a desarrollar en este momento es... Estamos aquí en esta partecita, vamos a pasar a esta partecita. Nosotros para empezar a desarrollar, sí o sí tenemos que pasar por eso. Ya por la experiencia, usted a muchas cosas de pronto ya las va a hacer de forma automática, pero como les digo, tenemos que coger esa lógica y plasmarla, ¿sí? Entonces, necesitamos el pseudocódigo, y necesitamos el diagrama de flujo para verificar la lógica. ¿Sí? Entonces, para que usted pueda, y digamos que eso se sigue utilizando, ya en desarrollos más grandes, pues ya son más procesos más grandes, no es que esté todo variable por variable, todos los diagramas de flujo, pero sí están los procesos, capturar datos de usuario, verificar la contraseña, no sé qué, ya está el proceso. Internamente, cada uno de esos, pues son un poco de variables, un proceso que sea capturar datos de usuarios y si el usuario es un formulario de 50 campos, ¿sí? Entonces, lo que quiero aclarar es que pues no es que ya a futuro, ya en programas reales, no es que usted va a coger un diagrama de flujo por cada variable. Nombre, sí, no es necesario. Pero las estructuras sí se siguen haciendo en procesos. Los diagramas de flujo son claves y ya, por ejemplo, todo lo que es automatización de software, eso es clave en realización de pruebas, todo lo que son flujos, seguridad informática, los procesos. Entonces, estos diagramas de flujo que vamos a hacer ahí pequeñitos con los pequeños programas, sí es importante que los manejen porque esos siempre se van a seguir utilizando, ya sea para, digamos que registrar sistemas de información, procesos de programación, quién recibe la información, qué hace, qué devuelve, ¿sí? Entonces, entender muy bien esos diagramas de flujo sí les va a permitir entender eso. Entonces, lo que nosotros, ya todo el mundo tiene lógica, lo que tenemos es como entrenarla para pasarla en este pseudocódigo. Este pseudocódigo es ya más parecido al código. Esto es de entrenamiento para nosotros ya poder, cada instrucción de esas que estábamos viendo ahorita, pues nos va a permitir entender y fácilmente pasarlas a un código Java, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso ya nos va a permitir ese escribir. Pues resulta que ese escribir en Java tiene una instrucción. En PHP tiene una instrucción. ¿Sí? Entonces ya, system.out.print, no sé qué, entre comillas, mensaje. En PHP, hecho, entre comillas, tal cosa. ¿Sí? Y entonces ya le permite a usted diferenciar la lógica del código. ¿Sí? Entonces es clave porque si usted, ay, no, es que eso es re harto, no sé qué, se va derecho al código y le bota error, puede ser el punto y coma, puede ser la instrucción system.out.print que está mal escrita, o puede ser la lógica, pero si ya verificamos la lógica, o usted ya no me funciona, venga, verificamos la lógica, ¿dónde está el diagrama de flujo? No, pues ahí está bien, miramos el pseudocódigo. Mira que hay cierto error, ¿sí? Pues uno ya más o menos puede entender y el otro puede ver lo que usted intentó pensar y plasmar, ¿sí? Entonces, por eso es que se necesita. Entonces, sí es importante entenderlo y digamos que organizarlo para pasarlo digamos que ya en un código real. Y ahí es donde entra PSIN. PSIN es un software que nos va a permitir hacer ese proceso. PSIN, ya ahorita es este. Él básicamente, ¿qué nos permite hacer? Nos permite entrenarnos en los pseudocódigos, o sea, vamos a poder trabajar ahí en pseudocódigos, ¿sí? Pero los primeros los vamos a hacer en papel y ya después los pasamos a PSIN. Ya después ya seguimos trabajando solo en PSIN. Trabajamos en pseudocódigo ahí y nos va a permitir testearlo y probarlo, que eso es buenísimo. O sea, nosotros vamos a poderlo ejecutar y nos va a pedir el número A, número B, sí sumó. Entonces, mire, sí, la lógica funciona, ¿sí? Entonces, sí es clave para comprender todas esas estructuras que estamos viendo en teórica, entonces el PSIN es clave.
lo pueden bajar e instalar en su computador, o que la recomendación es bajar. Acá hay una, ahorita, creo que ahorita se los puedo enviar al grupo de WhatsApp. Hay una versión portable. La versión portable es la que, ¿qué? Se ejecuta sin instalar. Entonces, creo que pesa 12 megas. Ahorita se los envío al grupo de WhatsApp. La idea es que en una USB para que podamos trabajar, ¿sí? Si logran prender los computadores. Sí, ya creo que ya no nos dejan así. Hoy, pero a ver si ya mañana empezamos ya, bueno, hacemos los ejercicios y eso, pero entonces conseguir una USB, ejecutar ahí el PCI para que como vamos a estar trabajando entre acá y la casa, entonces pues digamos que lo puedan llegar a trabajar, entonces no les consume mucho. ¿Qué más vamos a tener en cuenta ahí con lo del, digamos que con lo del PCI? También tiene su versión instalable, pues que de pronto también si lo quieren dejar instalado en la casa no hay ningún lío. Y básicamente nos va a permitir testear todos los scripts y nos va a permitir empezar a ejecutar. Entonces, una buena herramienta para los que están aprendiendo a programar, empezar a entrenar la lógica, ¿sí? Entonces, ya cuando estemos ahí, yo les voy a dar muchos ejercicios. Unos son obligatorios, otros sí son adicionales para que vayan entrenando. Y si ustedes también encuentran, la idea es que vayamos como en reto, ir compartiendo, ¿sí? Sobre todo porque sin lógica, muchachos, usted se puede aprender el código Python de memoria, el Java y eso, pero la lógica es la que le va a permitir decidir, ¿sí? O sea, porque ahí es cuando usted soluciona y empieza a mirar. Y acá en un nivel básico, que es lo que vamos a ver, pero más adelante, base de datos funciona igual. Digamos que ya programación digamos, de Big Data, necesita eso. O sea, hay una parte técnica que sí uno puede aprenderla, digamos que mecánicamente, pero muchos procesos son esos, son condicionales, son esos. Entonces, sí es importante que manejen muy bien esta, digamos que la parte de lógica. Recuerden que esto es un reto individual, cada cual, ¿sí? Entonces no se estresen si el compañero avanza, si usted no, ¿sí? Sigan a su ritmo, ¿sí? De todas maneras, son buenas herramientas para que ustedes también vayan practicando y vayan entrenando, ¿sí? Entonces, se los digo de experiencia, a veces uno pero es que a mi compañero le rinde más, ¿sí? O lo sacó en 3 líneas y a mí se me fueron 120, ¿sí? Pues, pero funciona. Bueno, listo, funciona. Pero, sí, pero no se empiezan tanto a ver por eso. O sea, el objetivo principal es que sea lógico, que funcione y que cumpla el objetivo, ¿sí? Obviamente vamos a empezar unos programas sencillitos. Los programas sencillitos es mientras vemos cada una de las estructuras en ejemplos, en funcionamientos, vamos a buscar como un ejercicio clave que nos explique. Y ya lo bueno va a ser cuando ya terminemos y empecemos a ver ejercicios que mezclen todas las estructuras, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí sí ya vamos a empezar a ver que pues ahí sí requiere cómo los resuelve cada uno y cómo lo empieza a plasmar. Bueno, muchachos, entonces, tenemos los ordenados, los ciclos constantes, esto. Entonces, digamos que esta semana que tenemos, básicamente, estamos viendo los de pseudocódigo y diagrama de flujo. Con esto vamos a empezar ya digamos que empezar a trabajar. Entonces, básicamente la semana pasada estábamos empezando nuestros primeros ejercicios de organizar. Ya hoy, digamos que vamos a empezar a ver los primeros ejercicios que vamos a poder programar, averiguar qué es un diagrama de flujo y las estructuras del diagrama de flujo, ¿no? Que eso se quedaría para mañana. Eso también va en el portafolio todo, sí, en el portafolio vayan agregando todas estas cositas. Que es todo esto lo del diagrama de flujo, necesito que lo empiecen a manejar. Bueno, muchachos, entonces, okay. Bueno, van a hacer 2 ejercicios, pueden hacer ahorita en papel, que uno es el que ya les mostré, ¿sí? Pero falta el diagrama de flujo, que es capturar 2 números y sumarlos. Sería hacer el pseudocódigo, ¿sí? Y ya mañana cuando vean, o si ahorita pueden ir lo del diagrama de flujo, ¿sí? Y el otro ejercicio es
capturar dos números y decir cuál es mayor y cuál es menor. Entonces los dos es pseudocódigo, primero ponerlo paso a paso, que es lo que quiero que empiecen a mirar. Ahorita les dejo el ejemplo que pues ahí está resuelto ese primer ejercicio. Y lo otro pues cuadrarlo en un diagrama de flujo, que eso ya es empezar a mirar cómo. Entonces serían dos. El de sumar, que ya está resuelto, sería solo hacer el diagrama. Y el primero que sería eso, sumar. Bueno. Calcular. Entonces necesitamos el algoritmo, el pseudocódigo, mentiras, y el diagrama de flujo. Que serían. Este ya es, digamos que esa es ya la respuesta de eso, pero todavía tienen que hacer el diagrama de flujo. Vayan haciendo entonces el algoritmo de mayor o menor. Sí, ya lo descargo. Descarguemos este. Y descarguemos el ejercicio. Ahí una les envío el portal. Entonces ya les veía el pseudocódigo de ejemplo, pues el mini enunciado de los dos ejercicios que vamos a hacer, el diagrama y el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Y el PCIN para que lo vayan instalando en la website. Ustedes simplemente es descomprimir no. ¿Cuál es mayor? Me doy cuenta que nosotros sale que sí menor. Yo no entiendo. ¿Cuál?
¿El qué? Ninguna. No entendí cómo es que pueden compartir. Ah, bueno. Este básicamente es el resultado ya del primero. Es capturar dos números y mostrar el resultado. Este es el pseudocódigo. Se los pongo ahí de ejemplo para que vean. Tal cual, o sea, el pseudocódigo es uno en un papel escribe su algoritmo, por ejemplo, el de mayor y menor. Algoritmo número mayor. Mirar qué variables necesita, ¿sí? Mirar cómo captura el primer número, cómo captura el segundo, pero en vez de imprimirlo, ahí debe preguntar cuál es mayor que el otro. Entonces, esto, básicamente, el pseudocódigo es un paso previo para organizar lo que tú quieres. Analiza esto, analiza esto. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se llama el algoritmo? Exacto, ese nombre se lo damos nosotros. Sí, puede hacer restamos. ¿Cuántas variables necesitamos? Para el número 1, para el número 2 y para el resultado. Entonces toca plasmarlo ahí. Le pusimos ABC, podría llamar. Inicia el algoritmo. Listo. Primer paso, escribir, introducir el mensaje. Pues había hecho, esto es un mensaje para que muestre, no dice, para que la gente sepa que exacto. Entonces, aquello que Sí, escribe el primer nombre. Eso tú deseas. Leer es que para que en nada quede almacenado lo que la gente escriba. Eso es lo que hace instrucción. Ahí yo escribo 5, 3, 2, lo que no quiera. Entonces el leer es para que la gente escriba. Luego otro mensaje es leer B. Lo mismo. Y en este caso pues hace C, esas flechitas son igual. C igual a más B. Y me muestra C. Eso, entonces yo plasmé ese pseudocódigo para hacer la suma de los dos números. Ese es el resultado. ¿Sí? Para ya el otro, tengo que hacer algo parecido. O sea, tengo que crear algo que es número mayor. También de pronto necesito dos variables. Creo que solo necesito dos variables. No voy a hacer resultado. Solo necesito dos variables. ¿Sí? Pues siempre ya. No, porque solo pregunto. Entonces, ¿cuál serían solo? Esta parte sería igual. Digita el primer número, digita el otro. La diferencia es que ya no, sino que ya ahí viene la condición, que eso, digamos que eso sí es una pregunta. Si, el texto sería, si A es mayor que B, en la otra línea, haga esto. Si no, haga esto. Sería un mensaje. A es mayor o A es menor, bueno. Sí, sí, aunque en realidad se hace en papel. En realidad eso se hace en papel. O sea, porque estoy pensando, entonces en realidad se hace en papel. Sino que el programa ya nos da a los más complejos, nos va a facilitar. Pero entonces sí, hagan, por sí que deberían es conseguir un lapicito y borrador para hacer esos algoritmos, porque no borra mucho. En realidad sí se hace en papel. Al grupo ¿no estás en el grupo noche? Venga, mira, no lo agrego. Es que hay un grupo de WhatsApp y hay envíos. Entonces, venga, ¿cómo es tu número? 620 352 03
Ahora sí. Lo vuelvo a enviar el otro. Sí. Y el otro. Y el ejemplo del pseudocódigo. Y le voy a enviar a la versión por Telegram. Y ahí le volví a enviar el, a ver si importa. Tenía asustado hasta que se... Y se cae y no lo cobran más. No lo cobran más. Gracias. ¿No sería así? Tranquilo, sí, no hay nada. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? Algoritmo, ¿le pusiste a sumar? Sí, señor. Pues muy parecido al anterior, simplemente la diferencia es que decir cuál es mayor y cuál es menor, ¿no? Entonces, pues primero debería llamarse diferente, ¿no? O sea, números mayores puede ser, solo de menos. Creo que solo se necesitan dos variables porque solo los comparamos. Ah, ya. Listo, está bien. Entonces pedimos el primer número, está bien, pedimos el segundo número. Acá esto es para sumar, pero como acá no estamos sumando, acá iría la pregunta. Acá diría, si A es mayor que B, en la otra, un mensaje, escribir A es mayor. Si no, B es menor. Bueno, no sé. Eso. Entonces, chicos, en realidad esto sí se hace en papel y lápiz. En realidad sí les recomendaría a sus primeros, en realidad papel, lapicito y borrador sí se hacen los primeros porque uno, sí, no. Segundo, inténtelo hacer, no se preocupen porque si está aprendiendo uno, sí, pongan lo que ustedes crean y yo les voy corrigiendo y vamos mirando ahí lo que es. Y lo otro, sobre todo cuando hay un temita que con estos primeros que vamos a ver que es la prueba de escritorio. La prueba de escritorio es un asumir el procesador y hacer paso a paso, ¿sí? No. Escribir A, 5, escribir el mensaje, escribir B, 3, C, 5 más 3, 8. Eso es una prueba de escritorio. Sino que uno la hace en papelito y en lápiz y no puede hacer eso. Sobre todo en los programas más grandes, ¿no? Eso ya lo vamos a ver. Por eso digo que sí es bueno que lo hagan en papelito y lápiz para que... Aunque después obviamente el PCI nos va a ayudar ya a agilizar eso. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Chao, muchachos, los que están conectados.
Chao, Brian. Chao, Dylan. Listo, algoritmo mayor a, listo, está bien. Variables, bueno, inicializaste 4. Inicio, escribir el mensaje, le diste A, escribir el otro, le diste B. Algo parecido, sino que la palabra acá para entenderlo es si, acá, si A es mayor que B. Entonces, si A es mayor que B, acá le dejarías un espacito porque acá le dirías escribir, entre comillas, A es mayor. Si no, otro mensajito, B es mayor. Porque pues de la misma condición hace una. Sí, claro. ¿Sí? Si A no es mayor que B, pues es porque es el otro. Pero es eso.